¿Hacen ejercicio de tiro? ¿Cuál es el entrenamiento que está llevando a cabo en la DIVIAC? Primera pregunta. Jefe del operativo, el comandante Castro utilizó en todo momento el uso de la verbalización. Que sí, él habla porque el señor presidente siempre colaboró en todo momento, ¿no? de la dirigencia. Los policías que intervinieron a Alan García hablan. Entérate lo que dijeron. Pero antes regálame un like y suscríbete y activa la campanita para más contenidos así. Al contestar el que dirigió la intervención, muchas veces se queda pensativo. Aunque explica que hizo el procedimiento adecuado, siguiendo el protocolo, las personas que preguntan le cuestionan por ser tan descuidado. Él intenta explicar que intentó manejar la situación lo mejor que se pudo, porque ellos intervinieron a Alan cuando ya sabían que él portaba el arma. Debieron tomar las medidas adecuadas. Es más, cuestionan por qué no tuvo una ambulancia cerca o un cuerpo médico que lo atendiese inmediatamente, ya que eso hay que tenerlo presente siempre cuando intervienes a alguien con un arma, no tan solo por el daño que se pueda causar esta, sino a los demás. Él dudó muchas veces en responder esta pregunta, se le ve demasiado indeciso. Es más, parece parte del complot. Parece ser que pronto se sabrá la verdad. El equipo efectivo que lo intervino fueron la DIVAC. Alan García, antes de la intervención y el suicidio, estuvo con cargos de arresto. Así que el escape tuvo que ser definitivo, porque él no quería pasar ningún momento en la cárcel. Sin nada más que decir, chao chao, like, suscribíos, favoritos, activar la campanita, bye bye. Este tipo de trabajo en el cual usted se ha visto involucrado, de ir a una residencia y hacer un operativo como el que se realizó, usted había recibido entrenamiento previo de cómo entrar a un inmueble, cómo fueron distribuidos los policías que participaban en el operativo, estaban distribuidos por grupos, y por último, ¿cuántos policías participaron? Se participó 6 efectivos policiales, de los cuales 2 se quedaron en la parte externa, como seguridad en la parte externa de la puerta principal y en la puerta lateral. Ingresamos al domicilio 4 efectivos policiales. ¿Ustedes han recibido entrenamiento sobre la actividad que usted ha realizado ese día? Sí, señor vicepresidente.